La despidieron a los 58 años después de 3 décadas de lealtad. Le dijeron que era demasiado mayor, que la empresa necesitaba sangre joven, que ya no encajaba. Pero lo que nadie sabía es que ella llevaba años preparándose para este momento. Si te gustan las historias donde la inteligencia vence al desprecio, donde la paciencia se convierte en poder, y donde el karma llega vestido de traje ejecutivo, suscríbete ahora, dale like y quédate hasta el final, porque esta historia no es solo sobre venganza, es sobre dignidad. Elena Robles entró a aquella empresa cuando tenía 27 años. Era una pequeña firma familiar dedicada a importaciones industriales. No había oficinas de cristal ni salas de juntas lujosas, solo mesas compartidas, café barato y sueños grandes. Trabajó mientras estaba embarazada. Trabajó cuando enviudó. Trabajó cuando su hijo se mudó a otra ciudad. Nunca pidió privilegios. Nunca levantó la voz. Nunca llegó tarde. Durante 31 años, fue la primera en llegar y la última en irse. Conocía a cada proveedor, cada contrato, cada cliente difícil. Si algo fallaba, todos la buscaban a ella. Pregúntenle a Elena, decían siempre. Pero el mundo corporativo cambia cuando llegan los inversionistas. 5 años antes de su despido, un fondo de inversión adquirió el 40% de la empresa. Llegaron consultores jóvenes, gráficas de colores, palabras como reestructuración, optimización, renovación generacional. Y Elena empezó a notar miradas diferentes. Ya no la llamaban la columna vertebral. Ahora era parte de la vieja estructura. Un lunes por la mañana recibió un correo frío. Asunto: reunión estratégica. 10 de la mañana. Sabía lo que significaba. Cuando entró a la sala de juntas, vio a 3 personas. El nuevo director general, Adrián Salvatierra, de 29 años, una representante de recursos humanos y un abogado. Adrián sonreía con esa seguridad arrogante que solo tienen quienes nunca han perdido nada importante. Elena, gracias por venir. Vamos a ir directo al punto. Nunca olvidaría ese tono. La empresa está entrando en una nueva etapa. Necesitamos energía fresca, innovación, dinamismo. Y creemos que este es un buen momento para que inicies una transición. Transición, esa palabra elegante para decir, ya no sirves. ¿Transición hacia dónde?, preguntó con calma. Adrián cruzó las manos. Hacia tu retiro. Le ofrecieron una indemnización generosa. Le hablaron de descanso. Le dijeron que era tiempo de disfrutar la vida. Pero lo que realmente estaban diciendo era, eres un estorbo. Elena firmó sin discutir. Eso fue lo que más desconcertó a Adrián. No lloró. No suplicó. No reclamó. Solo preguntó, ¿cuándo debo entregar mis credenciales? Esa tarde, cuando salió del edificio con una caja pequeña en brazos, nadie imaginó que no estaba derrotada. Estaba calculando, porque había algo que nadie sabía. Durante los últimos 8 años, Elena había invertido silenciosamente, no en lujos, no en viajes, sino en acciones. Cuando el fondo de inversión entró, muchos empleados vendieron su pequeña participación. Ella no. Al contrario, compró, no directamente, a través de una sociedad anónima creada con asesoría externa. Una entidad discreta, legal, invisible. Había estudiado cada movimiento financiero de la empresa. Sabía que estaban sobreendeudados. Sabía que la expansión internacional era un riesgo enorme. Sabía que Adrián estaba jugando a ser genio con dinero ajeno. Y sabía algo más. El fondo de inversión no era paciente. Si los resultados no mejoraban en un año, venderían. Esa noche, en su apartamento silencioso, Elena abrió una carpeta azul.
Dentro había contratos, balances, porcentajes. No sonrió. No celebró. Solo dijo en voz baja: todavía no. Pasaron 6 meses. La empresa comenzó a mostrar pérdidas. Clientes históricos cancelaron contratos por mala gestión. Adrián despidió a más empleados antiguos para demostrar liderazgo. La prensa local empezó a hablar de crisis interna. El fondo de inversión pidió explicaciones. Y ahí fue cuando Elena hizo la llamada. «Es el momento», dijo a su abogado. 2 semanas después, se convocó una reunión extraordinaria de accionistas. Adrián no estaba preocupado. Creía que tenía el control, hasta que vio entrar a un equipo de abogados que no conocía. Y detrás de ellos, Elena. No llevaba traje gris de empleada. Llevaba un traje oscuro impecable, cabello recogido, mirada firme. Se sentó al fondo sin decir palabra. Adrián frunció el ceño. «¿Qué hace ella aquí?». El presidente del consejo carraspeó. «Señor Salvatierra, hay información que usted no tenía». Los abogados repartieron carpetas. Adrián empezó a leer. Su expresión cambió, porque la sociedad anónima que había estado comprando acciones durante años poseía ahora el 32% y acababa de adquirir otro 18% del fondo de inversión que quería salir. Mayoría absoluta. La nueva accionista mayoritaria era Elena Robles. La sala quedó en silencio. Adrián levantó la vista, pálido. «Esto es imposible». Elena habló por primera vez. «No, es estratégico». El presidente del consejo continuó. «Con el 50% más uno de las acciones, la señora Robles tiene derecho a reestructurar la dirección ejecutiva». Adrián intentó argumentar, intentó cuestionar, intentó recuperar autoridad, pero ya era tarde. La votación fue rápida. Adrián fue destituido ese mismo día. Cuando él salió de la sala, Elena no lo miró. Solo cuando él pasó a su lado, susurró: «La experiencia no envejece, madura». Pero esta historia no termina ahí, porque Elena no quería solo recuperar poder. Quería cambiar las reglas. Y lo que hizo después, nadie lo vio venir. La noticia cayó como una bomba dentro de la empresa. Durante años, Elena había sido vista como parte del pasado, una figura funcional pero prescindible. Nadie imaginó que mientras archivaba contratos y coordinaba proveedores, también estaba construyendo silenciosamente el movimiento financiero que ahora la colocaba en la cima. Sin embargo, convertirse en accionista mayoritaria era solo el primer paso. Tomar el control real implicaba algo mucho más complejo que una votación. Elena no actuó con impulsividad. No convocó ruedas de prensa ni hizo declaraciones grandilocuentes. Su primera decisión fue pedir una auditoría completa e independiente. Quería números reales, sin maquillajes. Durante los años en que trabajó allí, aprendió que el problema de muchas empresas no es la falta de talento, sino el exceso de ego en posiciones de poder. Y Adrián había gobernado desde el ego. La auditoría reveló lo que ella ya sospechaba: contratos inflados con proveedores amigos, gastos innecesarios en consultorías externas, una expansión internacional mal planificada que había drenado recursos y, lo más preocupante, la pérdida de confianza de clientes históricos, que representaban casi el 40% de la facturación. Cuando el informe llegó a la mesa del consejo, nadie pudo negar la magnitud del daño. Elena no alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Los números hablaban por ella. Su segunda decisión fue más simbólica que financiera. Convocó a todos los empleados antiguos que habían sido despedidos en los últimos 2 años bajo la excusa de renovación generacional.
Les ofreció una reunión privada. Algunos acudieron con desconfianza, otros con rabia acumulada. Lo que encontraron fue una mujer que no hablaba desde la superioridad, sino desde la memoria compartida. No vine a vengarme, les dijo. Vine a corregir un error. Les propuso regresar, no por compasión, sino por capacidad. Sabía que la experiencia no es una carga, sino un activo estratégico. La empresa necesitaba estabilidad, conocimiento acumulado y relaciones de largo plazo. Y esas personas representaban exactamente eso. El impacto interno fue inmediato. Los rumores se esparcieron por los pasillos. Algunos empleados jóvenes temían despidos masivos. Otros estaban confundidos. Elena decidió enfrentar esa tensión con transparencia. Organizó una asamblea general. No delegó el mensaje. Subió al escenario ella misma. No habló de poder. No habló de traición. Habló de responsabilidad. Explicó cómo la empresa había perdido su identidad en la búsqueda desesperada de modernidad superficial. Habló de innovación real, aquella que combina experiencia con energía nueva, no que las enfrenta. Dejó claro que no estaba allí para reemplazar juventud por edad, sino incompetencia por criterio. Sus palabras fueron firmes, directas, sin dramatismo innecesario. Ese día no se construyó una heroína, se construyó una líder. Mientras tanto, Adrián intentaba salvar su reputación. Filtró a la prensa que había sido víctima de una jugada corporativa agresiva. Sugirió que Elena había actuado con resentimiento personal. Pero el informe financiero ya circulaba entre inversionistas y periodistas económicos. Los datos eran irrefutables. La narrativa de víctima no se sostenía cuando los balances mostraban pérdidas acumuladas millonarias bajo su dirección. Elena sabía que la venganza emocional es breve. La venganza estratégica es permanente. Por eso su siguiente movimiento fue decisivo. Propuso una reestructuración que incluía la reducción de gastos superfluos, la cancelación de la expansión fallida y la renegociación directa con los 5 clientes más importantes que se habían retirado. En lugar de enviar ejecutivos jóvenes con presentaciones digitales, fue ella misma a esas reuniones. Se sentó frente a directores que la conocían desde hacía décadas. No les vendió promesas. Les habló de confianza, de estabilidad y de una visión a largo plazo que no dependiera de modas gerenciales. Uno por uno, esos contratos comenzaron a reactivarse. La empresa no solo dejó de caer, empezó a recuperarse. Pero el momento más tenso llegó cuando Adrián solicitó una audiencia privada con ella. Quería negociar una compensación adicional, alegando cláusulas ambiguas en su contrato. Elena aceptó la reunión. No por obligación, sino porque quería cerrar el ciclo con claridad. Se encontraron en la misma sala donde meses antes él le había sugerido iniciar una transición hacia el retiro. Esta vez, la posición de poder estaba invertida. Adrián intentó mostrarse sereno, pero la ansiedad se notaba en sus gestos. Habló de errores colectivos, de circunstancias adversas, de decisiones compartidas. Intentó diluir su responsabilidad. Elena lo escuchó, sin interrumpir. Cuando terminó, ella respondió con una calma casi quirúrgica. Le recordó cada advertencia que había hecho durante los años previos. Advertencias que él había ignorado por considerarlas mentalidad antigua. Le mostró correos electrónicos archivados, propuestas rechazadas, análisis financieros que él había descartado por no alinearse con su visión ambiciosa. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Finalmente, le dijo algo que no estaba en ningún contrato, pero que pesaba más que cualquier cláusula. El problema no fue tu edad, fue tu arrogancia. No hubo negociación adicional. Adrián salió con lo que legalmente le correspondía, nada más. Con el paso de los meses,
La empresa estabilizó sus números. Los empleados empezaron a notar un cambio en el ambiente laboral. Había menos presión artificial y más enfoque en resultados reales. Se implementaron programas de mentoría cruzada donde trabajadores veteranos compartían experiencia con empleados jóvenes, mientras estos aportaban herramientas tecnológicas y nuevas perspectivas. Elena no se convirtió en una figura distante. Mantenía reuniones periódicas con equipos de todos los niveles, no para controlar, sino para escuchar. Entendía que el verdadero poder no es imponer, sino sostener. Sin embargo, en lo personal, el proceso no fue simple. Había noches en las que se preguntaba si su motivación inicial había sido demasiado impulsada por el orgullo herido. No era inmune al dolor. Ser despedida después de 3 décadas dejó cicatrices. Pero cada vez que dudaba, revisaba los resultados concretos: empleos recuperados, estabilidad financiera restaurada, respeto reconstruido. La verdadera victoria no fue destituir a Adrián. Fue demostrar que la edad no es una desventaja estratégica. La prensa económica comenzó a hablar de ella como un caso inusual. La ejecutiva que regresó como accionista mayoritaria. Algunos artículos intentaron romantizar la historia como una revancha personal. Pero quienes trabajaban con ella sabían que era algo más profundo. Era una lección silenciosa sobre paciencia, planificación y dignidad. Y aunque muchos creían que el capítulo estaba cerrado, Elena sabía que todavía faltaba un paso más, porque no quería solo salvar la empresa, quería dejar un precedente. En la siguiente reunión del consejo, propuso una política interna contra la discriminación por edad en cargos ejecutivos, no como discurso simbólico, sino como cláusula vinculante en los estatutos corporativos. Hubo resistencia inicial. Algunos argumentaban que limitaría la flexibilidad del mercado laboral. Elena respondió con datos. Equipos intergeneracionales mostraban mayor estabilidad y mejores resultados a largo plazo. No apeló a la emoción. Apeló a la evidencia. La propuesta fue aprobada. Ese fue el momento en que comprendió que su historia ya no era solo suya. Había transformado una humillación en estructura. Y eso, más que cualquier gesto dramático, era su verdadera forma de venganza. La transformación interna de la empresa no pasó desapercibida. Cuando los números comenzaron a estabilizarse y los contratos históricos regresaron, el mercado reaccionó. Las acciones subieron lentamente al principio, luego con mayor firmeza. Inversionistas que meses antes consideraban la empresa una inversión de alto riesgo, comenzaron a reconsiderar su posición. Y con esa recuperación financiera, llegó algo que Elena no había previsto del todo: la atención mediática. Los primeros artículos la describían como la ejecutiva despedida que regresó para tomar el control. Algunos la presentaban como una estratega brillante. Otros insinuaban que su movimiento había sido una maniobra fría y calculadora nacida del resentimiento. La narrativa pública rara vez es neutral. Elena entendía eso. Durante años había visto cómo las decisiones corporativas eran reducidas a titulares simplificados. Sin embargo, esta vez, ella era el centro de la historia. Recibió invitaciones a entrevistas, conferencias empresariales y foros sobre liderazgo femenino. Muchas propuestas buscaban una historia emotiva, casi cinematográfica. Querían lágrimas, frases contundentes y una heroína que encajara en un molde inspirador. Pero Elena rechazó la mayoría. No quería convertir su experiencia en espectáculo. Aceptó solo una entrevista en un medio financiero respetado. Allí no habló de traición ni de venganza. Habló de planificación, de análisis financiero y de la importancia de no subestimar el conocimiento acumulado. Explicó cómo había identificado los puntos débiles de la expansión internacional, cómo había observado los patrones de endeudamiento
y cómo decidió invertir cuando el precio de las acciones estaba deprimido por decisiones impulsivas. Fue una conversación técnica, no dramática. Y esa elección cambió la percepción pública. Ya no era simplemente la mujer que se vengó, era la inversionista que entendió el negocio mejor que quienes la consideraban obsoleta. Mientras tanto, dentro de la empresa surgían nuevos desafíos. Recuperar estabilidad es diferente a garantizar crecimiento sostenido. Elena sabía que el verdadero examen sería mantener la empresa competitiva sin caer en los errores del pasado. Implementó un comité estratégico compuesto por perfiles diversos, expertos financieros con décadas de experiencia y jóvenes analistas con formación en tecnología digital. No buscaba equilibrio simbólico, buscaba complementariedad real. La tensión generacional no desapareció por decreto. Algunos empleados jóvenes todavía la miraban con desconfianza, convencidos de que su liderazgo podría frenar innovación. Elena decidió abordar ese miedo directamente. Organizó sesiones abiertas, donde cualquier empleado podía presentar propuestas, sin importar su edad o posición jerárquica. Una de esas sesiones marcó un punto de inflexión. Un analista de 26 años presentó un proyecto de digitalización de procesos logísticos que reduciría costos operativos en un 12%. El plan era arriesgado, pero sólido. En el pasado, una propuesta así podría haber sido aprobada sin análisis profundo o rechazada por prejuicio. Elena hizo algo diferente. Pidió un estudio piloto con indicadores claros y fechas definidas. 3 meses después, los resultados confirmaron la viabilidad del proyecto. Ese éxito reforzó su filosofía. La experiencia no compite con la juventud. La guía. Pero no todo era armonía. Algunos miembros antiguos del consejo, incómodos con la nueva estructura de poder, comenzaron a cuestionar sus decisiones de inversión. Insinuaban que su estilo prudente podría limitar el crecimiento agresivo que exigía el mercado. Elena entendía ese lenguaje. Lo había escuchado antes, aunque disfrazado de entusiasmo juvenil. Esta vez no reaccionó con confrontación directa. Solicitó una revisión comparativa de desempeño entre empresas del mismo sector que habían apostado por expansiones rápidas financiadas con deuda. Los datos mostraban algo claro. Muchas estaban sobreexpuestas y vulnerables a cualquier fluctuación económica. Presentó ese análisis en la siguiente reunión del Consejo. No atacó a nadie. Simplemente expuso la realidad. El debate fue intenso, pero técnico. Y cuando la votación llegó, la mayoría respaldó su estrategia de crecimiento sostenible. Fuera del ámbito corporativo, su vida personal también cambiaba. Durante décadas, su identidad había estado ligada al trabajo operativo, a resolver problemas diarios. Ahora ocupaba una posición más estratégica, más distante del terreno inmediato. Esa transición no fue sencilla. Había noches en las que extrañaba la simplicidad de tareas concretas. Ahora las decisiones eran de largo alcance y afectaban a cientos de familias. El peso era distinto. Un día recibió un mensaje inesperado de Adrián. No era una amenaza ni una acusación. Era una solicitud de reunión. Después de semanas de reflexión, aceptó. Se encontraron en un café discreto, lejos del entorno corporativo. Adrián no parecía el ejecutivo arrogante de antes. La experiencia de perder el cargo había erosionado su seguridad. Le confesó que durante meses había sentido rabia, pero que finalmente entendió algo que nunca había querido admitir. Había subestimado el conocimiento práctico que solo los años ofrecen. No buscaba recuperar su puesto. Quería consejo. Elena escuchó en silencio. Podría haber rechazado la conversación. Podría haber disfrutado la ironía del momento. Pero comprendió que el verdadero poder no se demuestra humillando al derrotado. Le habló con honestidad.
Le explicó cómo la ambición sin escucha es una combinación peligrosa. Cómo el liderazgo no se trata de imponer velocidad, sino de administrar ritmo. Y cómo la inseguridad muchas veces se disfraza de arrogancia. Esa conversación no lo redimió ni lo transformó en aliado, pero cerró una herida invisible. Mientras tanto, la empresa comenzó a lanzar nuevos proyectos bajo su liderazgo. No eran expansiones impulsivas, sino alianzas estratégicas con empresas consolidadas. Elena priorizó contratos de largo plazo sobre ganancias inmediatas. Esa visión paciente empezó a generar estabilidad reputacional en el mercado. Un año después de su regreso como accionista mayoritaria, la empresa no solo había recuperado su valor previo al colapso, sino que lo había superado. En una reunión anual de accionistas, uno de los inversores preguntó directamente, ¿cuál fue el momento exacto en que decidió tomar el control? Elena respondió sin dramatismo, el día que entendí que el silencio también es una estrategia. La sala quedó en calma, porque esa frase resumía años de observación, paciencia y cálculo. No actuó desde la ira inmediata. Actuó desde la comprensión profunda del sistema. Y ese era el mensaje más poderoso. Pero la historia todavía tenía un último giro pendiente. Porque el mercado cambia, las crisis regresan, y el verdadero liderazgo se prueba en tormentas inesperadas. Y una tormenta estaba por llegar. La tormenta no llegó como un escándalo interno, ni como una traición personal. Llegó desde el exterior, silenciosa al principio, disfrazada de noticia económica internacional. Una crisis en el sector de transporte marítimo provocó retrasos masivos en cadenas de suministro globales. Los costos de importación se dispararon en cuestión de semanas. Para una empresa cuya base histórica era precisamente la importación industrial, el impacto podía ser devastador. Los correos comenzaron a acumularse en la bandeja de entrada de Elena desde temprano aquella mañana. Alertas de proveedores asiáticos. Notificaciones de sobrecostos. Avisos de clientes preocupados por posibles retrasos. En otras épocas, una situación así habría generado decisiones impulsivas. Reducción de personal, cancelación de contratos, compras desesperadas a precios inflados. Pero Elena no reaccionaba por impulso. Convocó una reunión de emergencia con el comité estratégico. No permitió que el miedo dominara la sala. Abrió la sesión con una pregunta directa. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que esto afecte nuestra liquidez real? El director financiero presentó escenarios. Si los sobrecostos se mantenían durante 3 meses, el impacto sería absorbible. 6 meses empezarían a tensionar la caja. 1 año sería crítico. Elena escuchó cada proyección sin interrumpir. Luego pidió que revisaran los contratos históricos con proveedores locales, aquellos que habían sido desplazados durante la expansión internacional impulsiva de Adrián. Muchos de esos contratos seguían vigentes, aunque en volúmenes reducidos. Diversificación, dijo con calma. No dependemos de una sola ruta. Fue la primera ventaja estratégica que surgió de su visión conservadora. Mientras otras empresas del sector estaban atrapadas en acuerdos concentrados en Asia, Elena había mantenido una red secundaria en América Latina y Europa del Este. Los costos eran ligeramente superiores en tiempos normales, pero ahora esa decisión prudente se convertía en salvavidas. Sin embargo, el mercado reaccionó con nerviosismo. Las acciones empezaron a fluctuar. Algunos inversores exigían medidas agresivas para proteger márgenes de ganancia. Surgieron presiones para aumentar precios de inmediato y trasladar el impacto a los clientes. Elena sabía que una subida brusca podía destruir la confianza recuperada con tanto esfuerzo. Convocó a los 5 principales clientes para una reunión conjunta. No fue una negociación tradicional.
Fue una conversación estratégica. Les presentó cifras reales, sin adornos. Explicó la situación global y las alternativas disponibles. Podemos aumentar precios ahora y proteger nuestro margen. Pero ustedes sufrirán el impacto inmediato, dijo con claridad. O podemos ajustar parcialmente y absorber una parte durante 3 meses mientras activamos rutas alternativas. Fue una propuesta arriesgada. Implicaba sacrificar ganancias a corto plazo, pero consolidaba relaciones a largo plazo. Los clientes aceptaron el plan intermedio. La noticia se filtró en el sector. La empresa de Elena no estaba trasladando todo el costo al mercado. Eso generó reputación de estabilidad y compromiso. Internamente, algunos ejecutivos cuestionaban esa decisión. Argumentaban que la empresa no debía subvencionar la crisis global. Elena los escuchó, pero mantuvo su postura. No estamos subsidiando. Estamos invirtiendo en confianza, respondió. Mientras tanto, la presión mediática crecía. Analistas financieros debatían si su estrategia prudente era suficiente para resistir una crisis prolongada. Algunos comparaban su enfoque con el estilo agresivo de líderes más jóvenes que optaban por recortes inmediatos, pero las cifras empezaron a mostrar algo diferente. Gracias a la red diversificada y a la negociación directa con clientes, el impacto fue menor al proyectado inicialmente. La empresa no solo evitó pérdidas significativas, sino que atrajo nuevos clientes que buscaban estabilidad frente al caos del mercado. Fue entonces cuando uno de los miembros más escépticos del consejo solicitó una reunión privada con ella. Tengo que admitir que subestimé tu enfoque, dijo con franqueza. Pensé que tu estilo era demasiado conservador. Elena no respondió con orgullo. Solo explicó que la prudencia no es lo contrario a la ambición. Es su base estructural. Esa crisis consolidó su liderazgo más que cualquier discurso, pero el verdadero desafío no era financiero, era psicológico. La presión constante, la exposición pública y la responsabilidad acumulada comenzaban a pesar. Había noches en las que despertaba repasando escenarios hipotéticos, no por miedo al fracaso personal, sino por el impacto colectivo que una mala decisión podría tener. Un sábado por la tarde, decidió visitar la antigua sede original de la empresa, aquella pequeña oficina donde había comenzado a los 27 años. El edificio ya no pertenecía a la compañía, pero aún conservaba su fachada modesta. Se quedó observando durante varios minutos. Recordó los días en que las decisiones eran simples: cumplir plazos, resolver errores logísticos, negociar descuentos mínimos. Ahora, cada decisión afectaba millones, y comprendió algo esencial. Su venganza inicial había sido una reacción a la humillación, pero su permanencia en el poder ya no estaba impulsada por eso. Estaba impulsada por responsabilidad. Ese cambio interno marcó una nueva etapa. Semanas después, cuando la crisis global empezó a estabilizarse, la empresa presentó resultados trimestrales superiores a los de muchos competidores directos. La prensa económica cambió el tono. Ya no hablaban solo de la ejecutiva que regresó tras ser despedida. Hablaban de una líder que había navegado una tormenta global con disciplina estratégica. En una conferencia empresarial, un periodista le preguntó directamente: ¿qué sintió cuando la despidieron por su edad? Elena sostuvo la mirada sin vacilar. Sentí que me subestimaron, respondió. Y cuando alguien te subestima, te da tiempo. La sala quedó en silencio, porque el mensaje era claro. La paciencia puede convertirse en ventaja. Sin embargo, cuando parecía que la estabilidad estaba consolidada, un nuevo desafío emergió desde dentro del consejo. Un grupo minoritario de accionistas propuso vender la empresa ahora que su valor estaba en alza
capitalizando la recuperación antes de otra posible crisis. Era una tentación enorme. Vender significaba ganancias personales significativas para Elena. Podría retirarse definitivamente con independencia financiera absoluta. Pero vender también implicaba abandonar el proyecto que había reconstruido. La decisión no era simple. Durante días, analizó escenarios con su equipo financiero. Escuchó argumentos a favor y en contra. Consideró su edad, su energía, su futuro personal. Y entonces, recordó algo que había aprendido tras su despido. El poder no es el control momentáneo. Es la capacidad de elegir sin miedo. En la siguiente reunión del consejo, anunció su decisión. No venderían, al menos no todavía. La empresa no era un activo especulativo, era un sistema en reconstrucción. La votación fue ajustada, pero ganó por mayoría. Esa decisión marcó la diferencia entre una victoria financiera y una transformación estructural duradera. Y con ello, Elena dejó claro que su historia no era un episodio aislado de revancha corporativa. Era una redefinición del liderazgo en un mundo obsesionado con la velocidad. Pero aún quedaba una conversación pendiente. Una conversación que cerraría definitivamente el círculo iniciado el día en que la llamaron demasiado mayor. La propuesta de venta había dejado una fractura silenciosa dentro del consejo. Aunque la mayoría respaldó la decisión de Elena de no vender, el grupo minoritario que impulsaba la operación no desapareció, simplemente cambió de estrategia. Comenzaron a presionar desde otro ángulo. Si no podían forzar la venta directa, intentarían debilitar su liderazgo. Las críticas dejaron de ser financieras y comenzaron a ser personales, aunque siempre disfrazadas de argumentos técnicos. Cuestionaban su capacidad de adaptación a largo plazo. Insinuaban que su enfoque prudente podría frenar oportunidades futuras y, de forma más sutil, volvían a poner sobre la mesa el tema de la edad, no de manera explícita, pero suficiente para que el mensaje fuera claro. Elena lo detectó de inmediato, no porque fuera nuevo, sino porque ya lo había vivido antes. Esta vez, sin embargo, el escenario era distinto. No estaba en una posición vulnerable. Tenía mayoría accionaria y resultados sólidos que respaldaban su gestión. Aún así, comprendía que el desgaste constante puede erosionar cualquier liderazgo si no se enfrenta con precisión. Decidió no responder con confrontaciones privadas. Eligió un escenario público. Convocó una reunión ampliada de accionistas, donde presentaría el plan estratégico a 5 años. Sabía que ese documento no solo definiría el rumbo de la empresa, sino que también pondría fin a cualquier duda estructural sobre su visión. Durante semanas, trabajó con su equipo más cercano en un plan detallado. No se trataba de un documento superficial con proyecciones optimistas. Era un análisis profundo que incluía diversificación de mercados, modernización tecnológica progresiva, fortalecimiento de capital humano y creación de un fondo interno de contingencia para futuras crisis globales. El día de la reunión, la sala estaba llena. Inversionistas históricos, nuevos accionistas, miembros del consejo y analistas financieros asistieron con expectativa. Algunos esperaban una defensa emocional de su liderazgo. Otros anticipaban una confrontación. Lo que recibieron fue algo diferente. Elena comenzó con datos. Expuso la evolución financiera desde su regreso como accionista mayoritaria. Mostró comparativas sectoriales. Analizó indicadores de estabilidad frente a competidores que habían optado por estrategias agresivas. Luego presentó el plan quinquenal. Cada fase estaba respaldada por estudios de mercado, análisis de riesgo y proyecciones realistas. No prometía crecimiento explosivo, sino expansión sostenible. Cuando terminó,
abrió espacio para preguntas. Uno de los accionistas que había promovido la venta tomó la palabra. Señora Robles, nadie cuestiona los resultados actuales, pero el mercado cambia rápido. ¿Está preparada para liderar durante 5 años más en un entorno cada vez más tecnológico? La pregunta estaba formulada con cortesía, pero el subtexto era evidente. Elena no se defendió. Respondió con estructura. Explicó que el liderazgo no depende de dominar cada herramienta tecnológica, sino de saber rodearse de talento adecuado. Detalló cómo había integrado perfiles digitales en posiciones clave y cómo la empresa estaba invirtiendo en formación interna continua. Luego, añadió algo que desarmó cualquier intento de ataque. El verdadero riesgo no es la edad, es la rigidez mental. Y eso no depende del calendario. La sala quedó en silencio, porque no había agresividad en su tono. Había convicción. La votación posterior fue clara. El plan estratégico fue aprobado con una mayoría contundente, incluso con votos de algunos accionistas que meses antes habían cuestionado su continuidad. Ese día no solo consolidó su liderazgo, desactivó la narrativa sobre su fecha de caducidad. Pero el desafío más profundo aún estaba por venir. La empresa había sobrevivido a una crisis global, había recuperado reputación y había estabilizado su estructura. Sin embargo, el crecimiento sostenido implicaba decisiones difíciles. Uno de los análisis internos reveló que una de las divisiones históricas, aunque emblemática, llevaba años operando con márgenes mínimos. Mantenerla por tradición afectaba la rentabilidad global. Cerrar esa división implicaría despidos. La ironía no pasó desapercibida para Elena. Ella, que había sido despedida bajo argumentos estratégicos cuestionables, ahora debía decidir si cerrar un área por razones objetivas. La diferencia estaba en el proceso. No tomó la decisión en soledad. Solicitó un estudio exhaustivo de reconversión laboral. Analizó posibilidades de reubicación interna. Evaluó opciones de capacitación para trasladar talento hacia áreas en crecimiento. Después de semanas de evaluación, la conclusión fue inevitable. La división debía cerrarse, pero el anuncio no se hizo con frialdad corporativa. Elena reunió personalmente a los empleados afectados, explicó los motivos financieros con transparencia absoluta, presentó el plan de transición individualizado para cada trabajador, ofreció indemnizaciones superiores a lo legalmente exigido y acompañamiento profesional externo. No fue un momento fácil. Algunos empleados mostraron decepción, otros tristeza, pero nadie habló de traición, porque la diferencia entre una decisión impopular y una injusticia es la honestidad. Esa experiencia la confrontó con una verdad incómoda. El liderazgo implica tomar decisiones dolorosas incluso cuando uno ha sido víctima de decisiones injustas en el pasado. Pero esta vez no había arrogancia ni desprecio. Había coherencia. Meses después, los resultados financieros mostraron una mejora significativa en eficiencia operativa. La empresa se volvió más ligera, más adaptable, sin perder estabilidad. Y entonces llegó la invitación inesperada. Una universidad de negocios prestigiosa le propuso dictar una conferencia magistral sobre liderazgo intergeneracional y gestión de crisis. No era un evento mediático superficial, sino un foro académico donde estudiantes y ejecutivos analizaban casos reales. Elena aceptó. Subió al escenario sin dramatismo. No narró su historia como epopeya personal. La presentó como estudio de caso. Explicó cómo la subestimación puede convertirse en ventaja si se transforma en estrategia, cómo la paciencia financiera puede superar la impulsividad ambiciosa, y cómo el poder verdadero no se grita, se construye. Al finalizar,
Una estudiante le hizo una pregunta directa. Si pudiera volver al día en que la despidieron, ¿lo cambiaría? Elena pensó unos segundos antes de responder. No. Porque ese día entendí que la dignidad no depende del cargo que ocupas, sino del valor que conoces. La sala respondió con un aplauso sostenido. Pero más importante que el reconocimiento externo era la transformación interna. Ya no necesitaba demostrar nada. Había trascendido la revancha. Sin embargo, el destino aún tenía preparado un último momento simbólico. Uno que cerraría, definitivamente, el círculo iniciado años atrás en aquella sala de juntas, donde la llamaron demasiado mayor. El momento simbólico llegó cuando menos lo esperaba. La empresa organizó su aniversario número 50. Un evento que reuniría a antiguos empleados, accionistas históricos, clientes estratégicos y prensa especializada. Era una celebración institucional, pero también una declaración pública de estabilidad después de años turbulentos. El comité organizador le propuso a Elena que fuera la oradora principal. Aceptó, pero no por orgullo. Aceptó porque entendía el poder de los símbolos. El evento se realizó en un auditorio elegante, con una exposición fotográfica que mostraba la evolución de la empresa desde sus inicios modestos hasta su consolidación actual. Entre las imágenes había una que capturó su atención. Una fotografía antigua del pequeño equipo original, tomada el año en que ella ingresó. Se reconoció allí, con 27 años, sentada en una mesa compartida, concentrada frente a papeles y teléfonos fijos. Observó esa imagen durante varios segundos antes de subir al escenario. La sala estaba llena. Cuando tomó el micrófono, no habló de cifras ni de planes estratégicos. Habló de memoria. Recordó cómo la empresa había sobrevivido a crisis económicas anteriores, cómo había crecido gracias al compromiso de personas que muchas veces no aparecían en los titulares. Reconoció públicamente a empleados veteranos que habían regresado tras su despido injustificado. Nombró departamentos, equipos, historias concretas. Luego hizo una pausa y dijo algo que no estaba en el discurso oficial. Hubo un momento en que esta empresa creyó que la experiencia era un obstáculo. Hoy sabemos que era su columna vertebral. No mencionó nombres. No necesitaba hacerlo, pero todos sabían a qué episodio se refería. Entre el público se encontraba Adrián, no como ejecutivo, no como invitado de honor, sino como espectador. Había sido invitado como parte de la historia reciente de la empresa. Elena insistió en incluirlo en la lista. Algunos miembros del consejo cuestionaron esa decisión, pero ella fue clara. La historia no se edita para evitar incomodidades. Cuando terminó su discurso, el aplauso fue prolongado. No era euforia, era respeto. Después del evento, mientras saludaba a invitados, Adrián se acercó. No llevaba la seguridad altiva del pasado. Tampoco mostraba resentimiento. Solo una mezcla de reflexión y cierta humildad, aprendida a la fuerza. Fue un buen discurso, dijo. Elena asintió. Fue honesto, respondió. No hubo reproches. No hubo ironías. Solo una comprensión tácita de que el tiempo había hecho su trabajo. Sin embargo, esa noche no terminó con aplausos y fotos institucionales. Horas después, el director financiero le comunicó algo inesperado. Una empresa multinacional había presentado una oferta formal de adquisición parcial, no para comprar la totalidad, sino para asociarse estratégicamente con participación minoritaria. Era una propuesta diferente a la venta especulativa anterior. Esta vez no se trataba de retirarse con ganancias, se trataba de expandirse con respaldo internacional. La oferta era tentadora. Garantizaba acceso a mercados globales sin comprometer el control mayoritario
Implicaba crecimiento acelerado, pero bajo condiciones negociadas. El consejo estaba dividido. Algunos veían en esa alianza la consolidación definitiva del éxito. Otros temían perder independencia cultural. Elena pidió tiempo. Durante días, revisó cada cláusula con abogados y asesores. Analizó escenarios de gobernanza compartida. Evaluó riesgos de interferencia estratégica. Pero esta vez, el dilema era más profundo. No se trataba solo de cifras. Se trataba de legado. Había reconstruido la empresa con una filosofía clara: crecimiento sostenible, integración intergeneracional y decisiones basadas en prudencia estratégica. ¿Podría mantener esa esencia con un socio global? Convocó una reunión privada con el equipo ejecutivo más cercano. No para imponer su decisión, sino para escuchar perspectivas. Quería asegurarse de que la ambición de expansión no desvirtuara los principios que habían permitido la recuperación. Las opiniones fueron diversas. Algunos ejecutivos jóvenes veían la oportunidad como un salto necesario. Los más veteranos temían que la cultura interna se diluyera. Después de escuchar, Elena tomó una decisión intermedia. Propuso negociar condiciones específicas que blindaran la autonomía operativa y la política interna contra discriminación por edad. Si el socio aceptaba esas condiciones, la alianza podría ser viable. La multinacional aceptó tras semanas de negociación. El acuerdo final mantenía el control mayoritario en manos de Elena, y el consejo actual garantizaba inversión tecnológica significativa y respetaba los estatutos internos aprobados bajo su liderazgo. El anuncio público generó titulares positivos, pero más importante fue la reacción interna. Los empleados entendieron que la empresa no estaba siendo vendida, sino fortalecida. Ese fue el punto en que Elena comprendió que su historia había dejado de ser personal. Ya no era la mujer despedida que regresó para tomar control. Era la arquitecta de una transformación estructural. Sin embargo, en medio de ese éxito estratégico, una pregunta comenzó a rondar en su mente con mayor frecuencia. ¿Cuándo es suficiente? Había probado su punto. Había consolidado liderazgo. Había superado crisis internas y externas. Había transformado cultura corporativa. ¿Necesitaba seguir demostrando algo? Una noche, sentada sola en su oficina, después de que todos se habían ido, observó la ciudad iluminada desde la ventana. Recordó el día en que salió del edificio con una caja pequeña en brazos, sin saber si regresaría. Pensó en la humillación inicial, en la rabia contenida, en la paciencia calculada, y entendió algo fundamental. La venganza había sido el detonante, pero el propósito había sido la construcción. El verdadero triunfo no fue recuperar el poder, fue redefinirlo. A la mañana siguiente, convocó al consejo. No anunció su retiro inmediato. Anunció un plan de sucesión, estructurado a 5 años. Un programa de mentoría ejecutiva que prepararía a futuros líderes bajo los principios que ella había consolidado. No quería repetir el error del pasado, donde la transición fue impuesta por prejuicio en lugar de planificación. Esta vez la transición sería estratégica, no por edad, por visión. El consejo aprobó la iniciativa, y con esa decisión, Elena dejó claro que el liderazgo no se aferra al poder, lo organiza. Pero aún quedaba el cierre definitivo, una última escena que marcaría el final de este ciclo, porque toda historia de transformación necesita un momento donde el pasado y el presente se encuentren sin tensión. Y ese momento estaba por llegar. El anuncio del plan de sucesión cambió algo dentro de la empresa. Por primera vez, el liderazgo no giraba en torno a una figura central, sino a un sistema. Elena no estaba preparando su salida inmediata, pero sí estaba enviando un mensaje claro. El poder no es permanente,
La estructura sí debe serlo. El programa de mentoría ejecutiva comenzó con una selección rigurosa. No se trataba de elegir al más carismático ni al más ambicioso. Se trataba de identificar perfiles con criterio, capacidad de escucha y estabilidad emocional. Elena sabía que el error del pasado no fue la juventud de Adrián, sino su falta de equilibrio interno. Entre los candidatos destacó una mujer de 35 años llamada Lucía Herrera, ingeniera industrial, con 10 años en la empresa. Había demostrado una combinación poco común: dominio técnico y humildad profesional. No buscaba protagonismo, pero asumía responsabilidad cuando era necesario. Elena la observó durante meses antes de hacer el anuncio oficial de su incorporación al programa de sucesión directa. Esa decisión no fue recibida con unanimidad. Algunos miembros del consejo cuestionaban que una persona tan joven pudiera asumir, en el futuro, una responsabilidad tan grande. Otros, paradójicamente, sospechaban que Elena estaba favoreciendo a alguien demasiado alineado con su visión. La crítica, entendió Elena, es inevitable cuando el liderazgo es visible. Convocó una sesión especial del Consejo para explicar los criterios objetivos de selección, resultados medibles, evaluación psicológica de liderazgo, capacidad de gestión en crisis y retroalimentación transversal de equipos. No defendió a Lucía con emoción. La respaldó con datos. Esa coherencia fortaleció la legitimidad del proceso. Mientras tanto, la alianza con la multinacional comenzaba a generar efectos concretos. Se implementaron nuevas plataformas tecnológicas que optimizaban inventarios y trazabilidad logística. La empresa amplió su presencia en mercados europeos, sin asumir riesgos desproporcionados. Elena supervisaba el proceso, pero cada vez delegaba más decisiones operativas a Lucía bajo su mentoría directa. No era un entrenamiento simbólico. Era transferencia real de poder progresivo. Sin embargo, justo cuando la transición parecía encaminarse con estabilidad, surgió un desafío inesperado que puso a prueba tanto a Elena como a su futura sucesora. Un competidor directo lanzó una campaña agresiva, acusando indirectamente a la empresa de prácticas anticuadas y falta de innovación. No mencionaban nombres, pero la referencia era evidente. La narrativa buscaba posicionar a las compañías dirigidas por perfiles jóvenes como la única opción moderna y dinámica. El ataque era estratégico. Intentaban reactivar la antigua herida pública relacionada con la edad. Lucía, al frente de la estrategia digital, propuso responder con una campaña mediática directa. Elena, en cambio, pidió prudencia. La reputación no se defiende con ruido, dijo. Se defiende con resultados visibles. En lugar de entrar en confrontación pública, decidieron organizar una presentación abierta de innovación interna. Invitaron a clientes, medios especializados y analistas del sector para mostrar avances tecnológicos implementados durante el último año. No era marketing vacío, era evidencia tangible. El evento fue meticulosamente preparado. Lucía lideró la exposición técnica. Elena permaneció en segundo plano. Ese detalle no fue casual. Era una demostración pública de transición. Durante la presentación, Lucía explicó cómo la empresa había reducido tiempos de entrega gracias a sistemas automatizados y cómo la integración de inteligencia de datos mejoraba la previsión de demanda. Lo hizo con claridad, sin exageraciones. Al finalizar, un periodista preguntó directamente: ¿cómo responde la empresa a quienes dicen que el liderazgo tradicional frena la innovación? Lucía no miró a Elena en busca de aprobación. Respondió con firmeza: la innovación no depende de la edad de quien dirige, sino de la cultura que se construye.
Y nuestra cultura integra experiencia con tecnología. La sala aplaudió. El mensaje fue más potente que cualquier campaña defensiva. Esa noche, mientras revisaban las métricas de impacto mediático, Elena comprendió que el proceso de sucesión no era una formalidad, era una evolución natural. Pero aún quedaba un capítulo personal por cerrar. Un grupo de antiguos directivos que habían respaldado su despido inicial solicitó una reunión privada. Algunos ya estaban retirados. Otros ocupaban cargos menores en otras compañías. Querían aclarar el pasado. La invitación era ambigua. Podría ser una disculpa. Podría ser un intento de reescribir la historia. Elena aceptó. Se reunieron en una sala discreta de un club empresarial. El ambiente era tenso, pero no hostil. Uno de ellos tomó la palabra. En aquel momento, creímos que la renovación era necesaria. Pensamos que el mercado exigía otro perfil. Elena escuchó, sin interrumpir. No fue personal, añadió otro. Ella sostuvo la mirada. Lo fue, respondió con calma. Porque cuando se reduce a una persona a su edad, se vuelve personal. No hubo dramatismo en su tono, solo claridad. Luego añadió algo que sorprendió a todos. Pero no estoy aquí para reclamar una disculpa. Estoy aquí para decirles que aprendí más de esa decisión que de cualquier ascenso anterior. La conversación no terminó con abrazos ni reconciliaciones profundas, pero sí con algo más valioso: reconocimiento implícito de error. Esa reunión cerró un ciclo emocional que había comenzado años atrás. Al salir, Elena no sintió euforia ni resentimiento, sintió equilibrio. Mientras tanto, dentro de la empresa, los indicadores financieros seguían consolidándose. El programa de mentoría avanzaba con estructura definida. Lucía comenzaba a liderar reuniones estratégicas sin supervisión directa. La transición ya no era hipotética, era tangible. Una tarde, Elena recibió una carta física, algo poco común en tiempos digitales. Era de un empleado que había regresado tras su despido inicial. Le agradecía por haber demostrado que la lealtad no es debilidad y que la experiencia no es carga. Esa carta la conmovió más que cualquier reconocimiento público, porque confirmaba que su impacto había trascendido balances y titulares. Había cambiado percepciones, pero el clímax definitivo aún no había llegado, porque el liderazgo verdadero se prueba cuando uno decide soltar el control voluntariamente. Y Elena estaba más cerca de ese momento de lo que imaginaba. El momento llegó un lunes por la mañana, sin música épica ni titulares anticipados. Elena convocó al consejo y al equipo ejecutivo a una reunión extraordinaria. No había crisis, no había presión externa, no había urgencia financiera. Precisamente por eso, todos sabían que lo que iba a anunciar no era una reacción, sino una decisión. La sala estaba en silencio cuando tomó la palabra. No llevaba el traje oscuro que había usado el día que destituyeron a Adrián. Tampoco el tono firme de confrontación que había marcado su regreso. Su voz era serena, estable, casi introspectiva. Cuando regresé a esta empresa, lo hice con un propósito, comenzó. No era solo recuperar un cargo, era demostrar que la dignidad no se negocia y que la experiencia no es un defecto. Hizo una pausa. Hoy, ese propósito está cumplido. Las miradas se cruzaron entre los miembros del consejo. Algunos intuían lo que venía. El plan de sucesión no es una formalidad, es una transición real. Y esa transición comienza ahora. Anunció oficialmente que, a partir de ese día, Lucía asumiría el rol de directora ejecutiva. Elena permanecería como presidenta del consejo durante el periodo acordado, supervisando estratégicamente, pero cediendo el liderazgo operativo. No era un retiro abrupto.
Era una entrega estructurada. Lucía, visiblemente emocionada pero firme, agradeció la confianza. No habló de reemplazar a Elena. Habló de continuar una filosofía. Elena observó esa escena con una mezcla de orgullo y serenidad. No sentía pérdida, sentía coherencia. Durante los meses siguientes, Lucía tomó decisiones clave con autonomía. Implementó nuevas alianzas tecnológicas, fortaleció programas de capacitación interna y lanzó iniciativas de sostenibilidad corporativa que posicionaron a la empresa como referente sectorial. Elena, desde la presidencia del consejo, intervenía solo cuando era necesario. Ya no era el centro visible del poder. Y, sorprendentemente, eso la liberó. Un año después de la transición, la empresa alcanzó el mejor resultado financiero de su historia. No por un golpe espectacular de suerte, sino por consistencia. La prensa volvió a mencionar su nombre, pero esta vez no como protagonista central, sino como arquitecta de un modelo de liderazgo intergeneracional exitoso. En una entrevista final antes de reducir su exposición pública, un periodista le hizo la pregunta que había marcado el inicio de todo. ¿Qué le diría hoy a quien la consideró demasiado mayor para continuar? Elena sonrió levemente. ¿Qué? Gracias. El periodista frunció el ceño, sorprendido. Gracias por darme tiempo, explicó. Porque cuando alguien te subestima, te da espacio para pensar, sin que te vigilen. Esa frase resumía años de paciencia estratégica. Pero el cierre definitivo no ocurrió en una sala de juntas ni frente a cámaras. Ocurrió en un momento sencillo. Una tarde, Elena volvió al edificio donde había sido despedida años atrás. No como visitante oficial, no como presidenta, simplemente como mujer que quería recorrer en silencio los pasillos que alguna vez abandonó con una caja en brazos. Caminó por el corredor principal. Saludó a empleados que apenas recordaban la historia original. Se detuvo frente a la sala de juntas donde todo comenzó. Abrió la puerta. La sala estaba vacía. Entró. Se sentó en la misma silla donde Adrián le había dicho que era momento de iniciar una transición. Cerró los ojos unos segundos. No sintió rabia. No sintió orgullo. Sintió equilibrio. Comprendió que el verdadero triunfo no fue comprar la empresa. No fue destituir a quien la humilló. No fue demostrar que tenía razón. El verdadero triunfo fue no dejar que la humillación definiera su valor. Salió de la sala sin dramatismo, sin espectadores, sin aplausos, solo con la certeza de que había transformado una herida en estructura. Semanas después, anunció, oficialmente, su retiro progresivo del consejo. No porque estuviera cansada, sino porque la misión estaba cumplida. La empresa ya no dependía de ella, dependía de un sistema. Y esa es la diferencia entre una victoria temporal y un legado permanente. A los 63 años, Elena no era demasiado mayor. Era prueba viviente de que la edad no limita la ambición cuando está respaldada por estrategia, porque el poder verdadero no se grita, se construye en silencio. Y cuando llega el momento adecuado, se ejecuta con precisión. Si esta historia te recordó que nunca es tarde para recuperar tu lugar, si crees que la experiencia no es una debilidad, sino una ventaja estratégica, entonces apoya este contenido. Dale like, suscríbete al canal y deja tu comentario. Queremos saber, ¿tú qué habrías hecho el día que te dijeron que ya no servías? Porque a veces, el momento en que te subestiman es exactamente el momento en que empiezas a ganar. Nos vemos en la próxima historia.